tardes, querida familia dominicana. Gracias por sintonizarnos otra vez más. Medicina de Cuerpo y Alma, un programa de información médica para toda la familia dominicana, en que un servidor, Juan Estrella, médico urólogo, y la doctora Albaluz Rodríguez, médico dermatóloga, llevaremos una interesante conversación como siempre. Nuestra cápsula urológica será de duplicidad ureteral, la cápsula dermatológica de enfermedad de mano, pie, boca. Mano, pie, boca, y tendremos una interesante entrevista con el doctor Félix Padilla Torres, médico patólogo y dermatopatólogo, quien nos disertará sobre muchas cosas interesantes. No le cambie, siga con nosotros después de la pausa con la doctora Albaluz Rodríguez y su cápsula dermatológica. Gracias por sintonizarnos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, y como cada domingo traemos temas actualizados de las enfermedades que afectan nuestro país en el área tanto urológica, dermatológica, pero en la tarde de hoy vamos a hablar de una de las enfermedades que están apareciendo desde que comenzó el mes de otoño y que aparece de forma esporádica en nuestro país, y es el virus de mano, pie, boca. Este virus es un virus que aparece principalmente para los meses así de otoño y de invierno. Regularmente, aunque puede aparecer durante todo el año, los casos se concentran para esta fecha. Afecta a niños menores de 10 años y son muy frecuentes que los niños acudan con estos brotes tanto a la consulta de pediatría como a la consulta dermatológica. Los virus de Coxsackie se adquieren por contacto directo cuando el niño juega con otro niño que lo tiene, por contacto con la saliva o con las heces fecales, también por vía respiratoria. Vemos que en los primeros días el niño puede comenzar a presentar fiebre, no quiere comer, puede tener diarreas, dolores de cuerpo o mantenerse lento, sin ánimo en la casa. A partir ya del tercer al quinto día comienzan a aparecerle ampollitas que pueden comenzar en la boca y puede aparentar lo que nosotros llamamos sapito en la población. El niño tiene dificultad para tragar y usted comienza a ver la llaguita tanto dentro como fuera de la boca. Entonces, estas llaguitas pueden extenderse no solamente a la boca, sino que pueden aparecer en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y también en el cuerpo. En cuestión rápido de 2 a 3 días, el niño se llena de estas bolitas de agua y otras que son duras, que no se revientan, que son pápulas, las cuales cuando se encuentran en piel no producen síntomas, quiere decir que no pican, no arden, no duelen. Sí pueden aparecer dificultades para tragar y molestias cuando están en la cavidad oral dentro de la boca, pero cuando están afuera no producen picor, ni ardor, ni nada de eso. Recordar siempre que el virus de mano, pie, boca es un virus que aparece en niños menores de 10 años. Es rara la aparición en la adultez, y que regularmente es muy contagioso. Cuando tenemos este tipo de diagnóstico en los niños, se debe de dar una licencia médica al niño y mantenerlo por lo menos 15 días fuera de las estancias de las escuelas y los cuidos, porque se disemina rápido. Entonces cae uno con mano, pie, boca, y si se envía al colegio va a afectar a los demás. Por lo tanto, el aislamiento es básico. Este es un virus benigno que no trae complicaciones mayores y que tiene una duración de hasta 10 días. Las bolitas van a secarse y cuando ya se está pasando el virus, los niños suelen botar la piel de las manos y también de la planta de los pies, se descaman, botan la piel de esas partes. No deja mancha y suele ser benigno porque no trae complicaciones mayores. Tenemos que, como dato de importancia diagnóstica, un niño que comience con síntomas como de resfriado o gripe, fiebre, claro, siempre hay que hacer un hemograma porque también tenemos en boga el dengue ahora mismo, tenemos muchísimos casos de dengue,
muchos casos de virus de vómito y diarrea. Desde que empezó la etapa escolar estamos viendo que hay aumento de las enfermedades virales en los niños, pero dentro de esas tenemos el virus de Coxsackie, el mano, pie, boca. Entonces, un niño que comience con fiebre, que comience a tener vómitos o diarrea y que le aparezcan estas bolitas, tanto dentro como fuera de la boca, en las manos y en los pies, puede tratarse, como vemos la imagen, como lo estamos viendo en pantalla, del virus de mano, pie, boca. La conducta, asistir a su pediatra o al dermatólogo para hacer el diagnóstico. No asustarnos, sino no automedicar el niño en casa, sino que visitar un especialista y saber que es altamente contagioso. El tratamiento en estos casos siempre se le realiza un hemograma para descartar otras enfermedades y el seguimiento, hidratar al paciente, darle líquidos si se le dificulta tragar, el manejo de sostenimiento porque el virus va a durar sus 10 días en la piel. Entonces hay que esperar que el virus pase. Muchas escuelas utilizan antivirales para esto. Nosotros regularmente damos tratamiento con crema y lociones para secar las pelotitas. Damos acetaminofén para el asunto de las fiebres y mantenemos el niño en casa en observación. No debe enviarlo a la escuela y tiene que estar pendiente porque en esta fecha tenemos muchos casos de virus de mano, pie, boca, así como tenemos también el virus del dengue, la influenza y también, claro, el coronavirus. Entonces, en el día de hoy quise traerle estas imágenes para que las fijen a aquellas personas que tienen estancias. No solamente el llamado es hacia los padres, sino los directores de escuelas, las personas que tienen cuidos y que atienden niños, de que si notan u observan en la estancia un niño con estas lesiones de piel, debe enviarlo a la consulta dermatológica porque debe de mantenerse fuera de la estancia o del colegio por lo menos 2 semanas para no enfermar a los demás. Y hasta aquí mi cápsula dermatológica del día de hoy. El programa está sumamente interesante. Vamos a hablar de la duplicidad renal luego de una pausa comercial con el doctor Estrella. Y no se pierdan la entrevista con nuestro invitado de hoy, que es el doctor Félix Padilla, médico patólogo y dermatopatólogo, especialista en las biopsias de piel, que nos hablará sobre la importancia de la biopsia como método diagnóstico y cuáles biopsias tenemos disponibles en el país, qué es una biopsia. También nos hablará un poco de cáncer y las actualizaciones que hay sobre este tema. Así que no se pierdan nuestro programa, continúen con la programación y luego de la pausa volvemos con el doctor Estrella y su cápsula urológica. Con el contenido de nuestro programa, tenemos ahora nuestra cápsula urológica, hoy basada en la duplicidad ureteral, que antes se llamaba riñón doble, cosa que no es así, porque hay un solo riñón y lo que hay es una duplicidad de los sistemas colectores, háblese de la pelvis y del uréter. ¿Por qué hablo de esto? La duplicidad ureteral es la malformación congénita más frecuente, presentándose 1 por cada 125 nacimientos vivos. Puede ser completa o incompleta. Puede ser también unilateral o bilateral. La unilateral es 6 veces más frecuente que la bilateral y es más frecuente en hembras que en varones en una proporción de 2:1, es decir, 2 hembras por cada varón. ¿A qué se debe esta anomalía? Ustedes saben que del conducto de Wolf salen 2 yemas ureterales, una izquierda y una derecha, y cada una sale a encontrarse hacia arriba hacia el blastoma nefrogénico o metanefros. Lo que pasa en este caso es que en una sola yema ureteral se duplican en 2 por factores desconocidos que pudieran ser genéticos, formándose 2 yemas ureterales. En su caso pueden ser 3, pero eso es sumamente raro, que salen a encontrarse con el blastoma nefrogénico.
La duplicidad ureteral no es más que, ahí vemos una gráfica de un riñón normal, en que el riñón tiene un sola pelvis renal, de ahí sale el uréter y el uréter que llega a la vejiga. Pues la duplicidad ureteral es cuando un solo riñón, un solo cuerpo, un solo riñón tiene dos conductos que llegan hasta la vejiga. Como dijimos, esta duplicidad puede ser completa o incompleta. Es completa cuando los dos conductos llegan hasta la vejiga e incompleta cuando uno de los uréteres se inserta en el otro, es decir, formando una Y. Eso se llama, en ese caso, duplicidad ureteral en Y o uréter bífido, y puede dar origen a lo que se llama un reflujo en yoyo. En vez de ser un reflujo básico ureteral, de lo que hemos hablado ya en nuestra cápsula urológica, se forma lo que se llama un reflujo en yoyo, es decir, un reflujo que va de un uréter en otro, recordando el movimiento hacia arriba y hacia abajo de este artefacto que se usa para jugar. Puede estar asociado a múltiples anomalías, entre ellas la dilatación congénita, es decir, una megacaliosis del hemisistema que drena uno de los dos uréteres, la estenosis pieloureteral, la litiesis renal y problemas también en la inserción de los uréteres en la vejiga, como son el megauréter, el uréter ectópico, el uréterocele, que es la anomalía más frecuente encontrada en la duplicidad renal, y este uréter ectópico puede incluso encontrarse en niñas congénicamente con este problema hasta en vagina, formando desde pequeña una incontinencia de orina permanente, es decir, siempre es un goteo. Los síntomas, muchas veces no hay síntomas. Muchas personas, sobre todo los casos de duplicidad ureteral, muchas veces no tienen síntomas. Según la patología asociada, puede haber dolor, litiasis renal, infecciones urinarias a repetición, hematuria, náuseas, dolor en la cintura, y generalmente los pacientes que son unilaterales, hay más de un 30% que no sufren de ningún trastorno y pasan su vida normalmente. Lo que causa problemas es la anomalía asociada a la duplicidad ureteral. Y esto es, hacia esto se enfoca el tratamiento de la duplicidad ureteral. Se trata la complicación. Otra asociación de la duplicidad ureteral es al síndrome de Edwards o trisomía 18. Todos conocemos el síndrome de Down, que es un problema en el cromosoma 21, pues la duplicidad ureteral está asociada al síndrome de Edwards, que está en el cromosoma 18. Ahí se ve del lado derecho de la gráfica una uréter bífido o en Y, en que hay uno de los uréteres que sale del polo inferior del riñón que no llega a vejiga, sino que se inserta en el mismo uréter. Pues de ahí, de ese uréter al otro, se puede formar lo que se llama un reflujo en yoyo. Bueno, hasta aquí nuestra cápsula urológica. Hoy hablamos de la duplicidad ureteral, que es la anomalía congénita más frecuente de la vía urinaria. No se pierdan nuestra próxima sesión con el doctor Félix Padilla Torres, médico dermatopatólogo. No le cambie, siga con nosotros después de la pausa. Bienvenido a nuestro programa. Tenemos hoy al doctor Félix Padilla Torres, médico, patólogo y dermatopatólogo, con quien compartiremos hoy muchas inquietudes acerca de la dermatopatología y de la patología en general. Buenas tardes, doctor, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes y con ese hermoso público que siempre está pendiente a este interesante programa. Buenas tardes, doctor, es un placer tenerlo aquí en nuestro espacio en la tarde de hoy. Muchas gracias por invitarme. Doctor, ¿qué diferencia tiene la patología de la dermatopatología? Porque muchos dermatólogos también se dedican a la dermatología. ¿Y qué diferencia tiene eso? Sí, en primer lugar son dos términos que uno depende del otro. Fíjense que los dos engloban la palabra patología, justamente.
La patología general, o mejor dicho, anatomía patológica, es una rama de la medicina que se encarga específicamente del estudio de los hallazgos microscópicos de las enfermedades, es decir, el estudio de una biopsia, cuando se extrae una parte de un tejido del cuerpo y el cual es analizada a través del microscopio. ¿Qué pasa? Dentro de la patología podemos tener subespecialidades, que son patólogos que se dedican a un área específica justamente del cuerpo, a un órgano en específico. En este caso, de la dermatopatología, es un patólogo que se dedica al uso exclusivo de la piel, al estudio de la piel, justamente. Aunque existen otras subespecialidades también, como la gastropatología, la neuropatología, y así sucesivamente. Hay patología ginecológica, hay patólogos pediatras también. En mi caso me he dedicado no solamente a ser patólogo general, sino también en el área de la dermatopatología. Muy interesante, doctor, porque bien sabemos que nosotros los clínicos somos quienes recibimos el paciente en las consultas. Entonces, muchas veces para completar los diagnósticos necesitamos la asistencia de ustedes, los médicos patólogos, porque necesitamos completar las enfermedades con estudios histológicos, que es lo que nosotros comúnmente llamamos biopsias. Pero los médicos patólogos no dan consulta en los consultorios, sino que son los héroes que están detrás de cámara, como decimos nosotros, porque el valor que tiene el estudio de biopsia es un valor incalculable. Por lo tanto, la importancia de los médicos patólogos es vital para nosotros llegar al diagnóstico y así emplear los tratamientos. Pero doctor, cuando nosotros decimos patólogos, también existen los patólogos forenses. ¿Usted no hace forense? Bueno, el médico patólogo está especializado en el estudio de la biopsia. Existe en el país lo que es el médico forense, que es el que se va a encargar de la realización del estudio de la necropsia. Comúnmente las personas también le dicen autopsia, y es cuando se quiere investigar lo que es la causa o la manera de muerte en una persona que justamente ha dado el traste con la vida, ¿verdad? Entonces el patólogo forense en República Dominicana se dedica exclusivamente a la realización de las autopsias para poder identificar justamente lo que le llevó el traste de la muerte a ese paciente. Pero el patólogo clínico, como es mi caso, no me dedico específicamente al área de la patología forense, sino al estudio del paciente ya vivo, para poder ayudar al clínico a llegar a un diagnóstico definitivo, porque sabemos que existen múltiples tornillos, podríamos decir, para la realización de un diagnóstico. Uno de ellos es el estudio histopatológico. Sí, es indudable que la importancia de la biopsia y de una buena interpretación de las características de un tejido ayuda mucho al diagnóstico, pero eso es muy importante. Por ejemplo, a la variedad que tiene una enfermedad, qué tipo de tumor. Bueno, un linfoma, pero existen 7 variedades de un linfoma y eso hace un enfoque muy bueno para dirigir el tratamiento de ese paciente. Y hoy, por eso le hago la pregunta, antes la patología estaba basada en la estructura, en la arquitectura del tejido, y hoy también tienen otra herramienta, que es la inmunohistoquímica o tinciones especiales para descartar la presencia de sustancias o marcadores tumorales en esos tumores o en ciertas enfermedades. Por ejemplo, los nefrólogos usan mucho la cuestión de los anticuerpos, la inmunofluorescencia, inmunohistoquímica basada en la inmunofluorescencia. Sí, podríamos decirte que la base de todo patólogo, de toda biopsia, es el estudio histológico bajo las técnicas tradicionales de tinción de hematoxilina y eosina. No obstante, muchas veces esto no es suficiente para llegar a un diagnóstico y tenemos que auxiliarnos de tinciones de histoquímica, que son tinciones especiales. También nos auxiliamos de lo que es la microscopía electrónica, específicamente los nefrólogos, y en el área de dermatología también se utiliza la microscopía electrónica, que ya es un microscopio mucho más sofisticado, donde podemos observar partículas más pequeñitas que no podemos observar a simple vista con el microscopio óptico. Es importante también, como usted mencionaba, el uso de la inmunohistoquímica, donde va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, porque muchas veces no podemos llegar a un diagnóstico definitivo simple y llanamente con la hematoxilina y eosina, sino que tenemos que auxiliarnos con tinciones donde hay una reacción antígeno-anticuerpo ya previamente identificada
para ayudarnos a un diagnóstico más concreto. Sí. Y más aún, ya en los nuevos tiempos, ya vamos un poquito más profundo. No simplemente nos quedamos con las técnicas tradicionales de histotecnología, de laboratorio de patología y la inmunohistoquímica, sino que también se trabaja lo que es la patología molecular, donde vamos a identificar alteraciones genéticas que están relacionadas con el desarrollo de algún tipo de lesión tumoral. Doctor, las personas, los pacientes suelen asustarse cuando uno le manda a hacer biopsias. Hay cierto tipo de miedo desde que uno le dice a un paciente que se le va a hacer un estudio histológico. Es bueno que usted les diga, ¿verdad?, a la población que los patólogos, la patología no solamente son lesiones de cánceres, sino que otros tipos de enfermedades también se diagnostican mediante la biopsia. No necesariamente tienen que ser lesiones que sospechemos que sean cánceres. Sí, eso es importante conocerlo porque, como tú dices, las personas se asustan un poco al momento de informarle que tiene que realizarse una biopsia. La biopsia, como decíamos, es una piedra angular para el diagnóstico. En primer lugar tenemos lo que es el historial médico, la historia clínica, que es básica. A todo patólogo le gusta también tener información clínica y es básico porque el paciente te va a decir justamente lo que siente en ese momento y tú como médico clínico vas a sospechar en una enfermedad, pero todo eso es sospecha. Hacemos estudios de imágenes, estudios sonográficos, tomográficos, resonancia, pero ya lo que te va a dar el diagnóstico definitivo y te va a descartar no solamente cáncer, sino hay un sinnúmero de enfermedades que si no se diagnostica bajo la luz de un microscopio, entonces no va a tener el tratamiento adecuado. Hay enfermedades inflamatorias, por ejemplo, que cuando se diagnostican bajo la luz del microscopio, tú puedes darle el tratamiento efectivo para que esa persona pueda resolver su problema de salud que tiene en ese momento. Sí, hay pacientes que hasta se van y no vuelven más porque tú le mandas una biopsia, porque entonces hay un miedo, hay una biopsia, como que piensan que ya tienen un cáncer o es una cosa de tragedia. Sin embargo, las biopsias son simplemente herramientas que nos van a ayudar a nosotros a poder finalizar con lo que se busca, que es el diagnóstico de las enfermedades. Me acuerdo yo en los estudios que hay una enfermedad que ven ustedes los dermatólogos, que son ampollosas, que está en la piel y en la boca. La ampolla a uno la desliza y se llama signo de Nikolsky. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Hay varias ampollosas, sí. Los pénfigos. Los pénfigos, que es uno en la boca. Entonces, no se diagnosticaba hasta que no vino la microscopía electrónica, porque eso es la falta de una estructura de los complejos de unión entre las células de la piel. Los desmosomas. Los desmosomas. Entonces, no se veía con microscopía simple y con el advenimiento. Sí, ahora mismo se está utilizando lo que es la inmunofluorescencia, justamente, que va a ayudar a clasificar ese tipo de enfermedad como son los pénfigos. Aunque ya con la hematocilina y eosina se piensa en un diagnóstico, si es un pénfigo foliáceo, si es un pénfigo benigno familiar, si es un pénfigoide ampolloso, y se puede auxiliar con la técnica de inmunofluorescencia directa, justamente, donde se toma una biopsia y se hace tipo de biopsia por congelación y se utilizan justamente marcadores inmunofluorescentes que dependiendo de la localización y el marcador que se utilice, entonces va a tipificar ese tipo de enfermedad ampollar. Porque es una enfermedad autoinmune, ¿no? Sí. El pénfigo. Sí, es una enfermedad autoinmune. Doctor, y también mediante los estudios de biopsia se pueden dar factores pronósticos de diferentes, por ejemplo, enfermedades tumorales malignas. ¿La biopsia me puede arrojar a mí una información de la evolución que va a tener ese tumor? Sí, justamente la biopsia no solamente es diagnóstica, sino también te va a hacer un papel pronóstico porque te va a dar diferentes estadios hacia dónde ha progresado la enfermedad. Y lo importante que quiero llamar a capítulo antes de desglosar esa parte es llamar a la población a que acudan a sus centros de salud para recibir diagnósticos oportunos y a tiempo, porque a veces las personas nos olvidamos de asistir a los centros de salud, a los médicos por temor. Entonces, si tiene algún tipo de enfermedad, la enfermedad va progresando de manera paulatina y cuando ya se siente ese bulto en su cuerpo que le está molestando, entonces que quiere acudir al médico. Y muchas veces, esperemos que no sea el caso, la enfermedad ha progresado tanto, entonces ya con la biopsia podemos identificar hasta qué grado ha progresado. Si usted siente alguna molestia en su cuerpo, es bueno que usted vaya de manera periódica, aunque no tenga nada, por lo menos una vez al año,
usted debe de hacerse un chequeo general en su cuerpo y así el médico puede identificar si hay algún tipo de alteración para poder realizar un diagnóstico oportuno. Algún crecimiento. Y continuando con tu respuesta a la pregunta que hacías, sí, la biopsia te puede ayudar justamente a identificar hasta dónde se ha extendido la enfermedad. Podremos tener, por ejemplo, lesiones malignas como el carcinoma, que es una neoplasia epitelial maligna, que puede tener diferentes estadios. Uno de ellos es el in situ. Es una lesión que simple y llanamente está limitada a una parte histológica de tu organismo. Por ejemplo, no ha atravesado una porción importante que denominamos la membrana basal. O sea, pero ya cuando la lesión tumoral atraviesa esa membrana basal, entonces ya decimos que la lesión es infiltrativa o invasiva. Pero eso es otro estadio. Pero también podemos decir si la lesión hasta qué grado, hasta qué profundidad ha llegado en diferentes lugares de nuestro organismo. También podemos decir si la lesión se está invadiendo lo que son los filetes nerviosos, que ya el pronóstico va a ir empeorando. Y también podemos identificar si la enfermedad se ha introducido en los vasos sanguíneos, entonces también el pronóstico puede ir empeorando y muchas veces puede migrar hacia otra parte de nuestro organismo, que es lo que denominamos la metástasis, que puede ser ya sea por continuidad, o sea un órgano que le quede continuo, ya sea vía hemática a través de los vasos sanguíneos o a través de los vasos linfáticos, que inclusive puede llegar hacia los ganglios linfáticos regionales. Sí, doctor, vivimos en el trópico. Y usted sabe que en el trópico la incidencia de los rayos del sol ultravioleta, los días son más largos que en el resto de los países, la intensidad de la luz es más fuerte, el ángulo de reflexión es perpendicular, o sea que afecta más. Se ve mucho. ¿Cómo está la situación del cáncer de piel aquí en República Dominicana? Sí, el cáncer de piel, como la mayoría de los cánceres, ha ido en aumento, no solamente en República Dominicana, sino alrededor del mundo, recordando lo que es la debilidad que tenemos a nivel de la capa de ozono, justamente, claro, donde ya los rayos ultravioletas penetran de una forma más directa a nuestro cuerpo. Es importante protegernos, el uso de paraguas, sombrillas, ropas un poquito oscuras también, y el uso del protector solar cada 2 horas. Veo muchas personas que utilizan el filtro solar, se lo ponen en la mañana y ya. Entonces, para poder ayudarnos justamente en la protección de los rayos solares, lo recomendable es utilizar el filtro solar por lo menos cada 2 horas durante el día. Inclusive hay personas que te dicen, no, porque yo estoy en una oficina trancado por completo y yo no recibo sol, pero hay luces en las oficinas, y esas luces también pueden ser fototóxicas hacia nuestra piel, por lo tanto debemos de protegernos con la protección de este tipo de medio que se ha utilizado para evitar el desarrollo de cáncer en nuestro cuerpo. Es bueno saber que contamos en la República Dominicana con patólogos especialistas en áreas específicas del organismo y una de ellas es la dermatopatología. Es mucho más cómodo enviar biopsias a médicos que sean patólogos con una especialidad, pues hay una mayor relación para el diagnóstico de nosotros llegar cuando el patólogo tiene conocimiento específico del área, en el caso de nosotros que es la piel. Doctor, usted que es patólogo general, que leen de todo tipo de cosas, pero es especialista en la piel, en su área de dermatopatología, ¿qué beneficio le otorga la dermatopatología al dermatólogo en favor de los diagnósticos, a diferencia de un patólogo general? ¿Por qué existe esta subespecialidad? ¿Por qué nace esta subespecialidad de la dermatopatología? ¿Qué beneficio le aporta al paciente? Justamente hay varios factores que van a ayudar a tener una mejor calidad diagnóstica. En primer lugar, existe lo que es la correlación clínico-patológica, donde tú vas a relacionar los hallazgos que presenta el paciente desde el punto de vista clínico con los hallazgos microscópicos, los hallazgos que vamos a encontrar bajo la luz del microscopio. También existe lo que es la experiencia, la pericia en un área específica que justamente la dará el tiempo. Cuando ya tú tienes cierto tiempo trabajando en un área, ya la certeza diagnóstica es mucho mayor
cuando tú te dedicas generalmente a todo tipo de biopsia, pero ya cuando tienes una experiencia en un área, ya la certeza diagnóstica va aumentando de manera paulatina. También que te vas relacionando con colegas alrededor del mundo también, y la asistencia a congresos internacionales y nacionales también del área, y también lo que es la participación en cursos de actualización de la dermatopatología. Son factores que van a ayudar a que un patólogo especializado en un área pueda mejorar lo que es la calidad diagnóstica. Doctor, siguiendo con el tema del cáncer, la gente nunca se da cuenta que la piel es el órgano más grande, el más pesado que tiene el cuerpo humano, es decir, más extenso. El más extenso, como dice la doctora. Y produce muchos tipos de tumores, por ejemplo, el epidermoide, el vasocelular, el melanoma. ¿Cuál es el más frecuente en su experiencia, en su haber, y cuál es que se relaciona con los rayos del sol? Hasta el momento tenemos, los tres están relacionados justamente con la exposición solar, pero más frecuentemente las casuísticas que tenemos es el carcinoma vasocelular, es mucho más frecuente, seguido del carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas. En nuestro país también tenemos una incidencia relativa de melanoma, pero muchas veces no están asociados justamente a la exposición solar cuando lo encontramos prácticamente a nivel de lo que es la zona acral o específicamente planta del pie o palma de la mano, donde no tenemos una exposición brusca de piel, pero sí están los tres relacionados con la exposición solar. Incluso el melanoma subungueal, que es difícil de... Las uñas. Sí, sí. Que aparecen en las uñas. Así mismo. Y hay enfermedades, por ejemplo, en áreas que la gente siempre menciona, que todo el mundo ha oído hablar de la palabra vitiligo, todo el mundo ha oído hablar de lupus, todo el mundo ha oído hablar de un melanoma. En cuanto al vitiligo, que son las manchas hipocrómicas, o sea, de un color siempre menor, un color más tenue que el de la piel natural del paciente, ¿qué se sabe de eso? Habría muchas teorías que tenía que ver con el mimetismo, con el camuflaje de los animales en el ambiente, que eran sometidos a un estrés y que el estrés es un factor determinante. No hay nada, ningún avance hoy, es algo autoinmune, está asociado al estrés. ¿Qué se sabe de eso? Existen diversas teorías que lo relacionan. Justamente el estrés también está íntimamente relacionado porque muchas veces el paciente que tiene esta alteración, justamente cuando se ve sometido al estrés, las lesiones aumentan. Hay artistas famosos, conocidos a nivel mundial, que han sufrido de esta terrible enfermedad. Bueno, no terrible, desde el punto de vista que afecte a lo que es la función de nuestro cuerpo. Las repercusiones psicológicas. Pero las repercusiones psicológicas, pero eso ya eso ha ido cambiando. Fíjate que actualmente hay modelos con vitiligo, muy relacionadas con vitiligo y exhiben su enfermedad y le han sacado justamente provecho de ello. Hay una modelo dominicana, media mulatica ella, que está triunfando en Francia y tiene vitiligo, o sea, la usan muchísimo, no me acuerdo el nombre. Exactamente. ¿Qué es vital para diagnóstico de vitiligo? La biopsia es vital. Y es importante que usted mencione el vitiligo, una, porque es muy frecuente, y dos, porque también nosotros asociamos al vitiligo con enfermedades del hígado. La gente piensa que el que tiene vitiligo tiene problemas del hígado y es de mucha preocupación para los padres desde que ven una mancha blanca, pensar que su hijo está sufriendo de eso. Y nosotros para hacer diagnósticos diferenciales nos tenemos que asociar a la biopsia, a la toma de muestra para entonces decidir si es vitiligo o no es vitiligo. Porque no necesariamente toda lesión en la piel que sea hipocrómica o blanca o ha disminuido el color, no necesariamente tiene que ser vitiligo. Hay otras enfermedades que podrían dar un cuadro muy similar y no tener nada que ver con vitiligo. Una de ellas es el líquen escleroso y atrófico, donde podemos observar esas lesiones hipocrómicas o acrómicas y ya con la biopsia entonces podríamos justamente hacer un diagnóstico definitivo. Y es ahí en donde la biopsia juega su papel vital, porque sin biopsia entonces no podemos. A veces queremos evitar el hacer las biopsias y ponemos tratamiento, cuando a veces de inicio la biopsia es indicativa. Hay enfermedades que de inicio, desde que se recibe el paciente, bien sabemos que lo que manda el paciente es biopsia. Y por eso es bueno siempre acudir al especialista que se necesite. Porque aunque sea un médico general, aunque sea un médico familiar que recibe el paciente, si el problema es de piel, debe ser enviado al dermatólogo. El dermatólogo, cuando evalúa, decide si va a necesitar el apoyo de un médico patólogo por una biopsia para llegar a un resultado.
Bueno, en la tarde de hoy estamos conversando con el doctor Félix Padilla, médico patólogo, dermatopatólogo dominicano, en el cual nos está instruyendo acerca de lo que son las biopsias y su importancia en los diagnósticos. Nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con nuestro programa. Nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, en nuestro tercer segmento, conversando con el invitado, y tenemos al doctor Félix Padilla, médico patólogo clínico y dermatopatólogo, que nos está orientando acerca de lo que son las biopsias y su importancia en los diagnósticos. Doctor, últimamente ya el cáncer es considerada una de las principales causas de fallecimientos a nivel mundial, junto con los accidentes de tránsito, enfermedades cardiovasculares. Yo pienso que el cáncer ya va en aumento, ganándoles, porque anteriormente se diagnosticaba cáncer después de la tercera edad. Ya nosotros estamos viendo cáncer en niños, cáncer en jóvenes, cáncer de mama ganándole al del cervix y así sucesivamente. Ustedes tienen su experiencia leyendo tejido, leyendo y viendo que el cáncer realmente ya es uno de los diagnósticos más comúnmente hechos en las consultas, porque ustedes reciben todos esos tejidos que le mandan de sus biopsias. Y nos gustaría que nos hablara un poquito acerca del cáncer y qué se ha dicho últimamente, a qué está asociada la aparición de los cánceres. Hasta el momento el cáncer ocupa lo que es el segundo lugar como causa de muerte alrededor del mundo. Previo a esto tenemos lo que son las enfermedades cardiovasculares, como bien decía, pero fíjense que en tiempos anteriores hablar de cáncer como que era como un mito, como que no se hablaba mucho porque no habían tantos casos, pero ha ido aumentando de manera paulatina. Entonces, en la génesis justamente del cáncer existen factores que están íntimamente relacionados con ello. Hay uno de ellos que es el factor genético, que es una predisposición genética que ya está dentro de tu célula, dentro de tu organismo, que lamentablemente no podemos modificar. Pero existen otro campo, que serían los factores o agentes multifactoriales, donde tienen que ver lo que es tu estilo de vida, tu estilo de alimentación, los ambientales, tu desarrollo de actividades físicas también. Justamente son factores que van a estar íntimamente relacionados, y si usted tiene un componente genético y descuida ese componente multifactorial, ambiental, de tu alimentación, entonces es como si fuera la pólvora que necesitabas, y entonces te prendemos el fosforito para que pueda entonces desarrollarse justamente esa enfermedad. Entonces, ayudándote con lo que es la definición del cáncer, es justamente para que la población me pueda entender mucho más, y es que una sola célula de nuestro cuerpo comienza a descontrolarse, comienza a ser ella autónoma, porque todas nuestras células se rigen, tienen un código genético que le va a decir, tú naciste, tú creces, tú te desarrollas y tú mueres. Pero ella no, la célula del cáncer comienza a decir, no, yo sigo siendo yo crezco yo me multiplico yo y yo no me muero. Entonces comienza a crecer de una manera descontrolada, porque su código genético prácticamente se ha cambiado, ha mutado. Entonces ella comienza a replicarse, a multiplicarse, a cambiar su forma. Y a formar un tejido, una masa. Entonces comienza a multiplicarse de una manera descontrolada, que llega el momento donde crece tanto que forma prácticamente un bulto, y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y por eso decíamos en el segmento anterior la importancia de lo que es un chequeo clínico oportuno y a tiempo, para poder detectar. Hay un sinnúmero de enfermedades, por ejemplo el cáncer de mama, donde existe lo que es la autoevaluación, donde la paciente puede ir chequeándose por lo menos una vez al mes, y si usted se chequea usted mismo de una manera continua, el día que usted note o palpe algo, puede automáticamente recurrir a un especialista para que pueda recibir la atención. Existe también lo que es el estudio del Papa Nicolau, que es una citología, que también se trabaja en los laboratorios de patología, donde simplemente con el estudio de esas células superficiales del cervix puede prevenirse o detectar a tiempo lo que es el desarrollo de una célula que está comenzando a tener anormalidades en su código genético,
y poder darle el tratamiento justamente oportuno, y así sucesivamente, porque tenemos diversos tipos de cáncer dependiendo del órgano, y dentro de ese mismo órgano tenemos un número de enfermedades también relacionadas con él. Y cuando hablamos de factor hereditario, hablamos de la familia, si hay cáncer en la familia. Factores genéticos, si usted sabe que en su familia hay historia de cáncer, tiene que estar más pendiente de chequearse, más que lo demás, porque esa enfermedad está en su ambiente familiar. Sí, corroborando con lo que dice la doctora, acordémonos del programa de cáncer de mama, en que hay unos marcadores que si la familia lo tiene, solamente por haberlo tenido presente, 2 de esos marcadores, hay personas que sin ningún síntoma, digo, señoras, se han hecho la mastectomía. Sí, sí, justamente porque tenemos alteraciones genéticas, específicamente el gen BRCA1 y BRCA2, que están íntimamente relacionados con lo que es el ADN mitocondrial, que es dentro de las células. Normalmente tenemos el ADN dentro del núcleo, sí, pero existe una organela citoplasmática, que sería la mitocondria, justamente donde vamos a detectar el ADN mitocondrial, que está íntimamente relacionado con el cáncer de mama. Entonces, por eso podemos observar que la abuela tenía cáncer de mama, la hija tenía cáncer de mama, y la nieta, entonces ya jovencita, también ha desarrollado el cáncer. Por eso cuando tenemos esa herencia familiar, es prudente de que acudan a un especialista para prevenir o detectar a tiempo cualquier alteración, no solamente a nivel de la mama, sino cualquier órgano de nuestro organismo. Existen los que son los marcadores tumorales, doctor, que son los que nos rigen a nosotros, ¿verdad?, para estar atentos a cualquier alteración de ese tipo que se esté desarrollando y el paciente no tenga síntomas, y por tener antecedentes familiares se realiza en un laboratorio, ¿verdad? Sí. Y nos ayudan los marcadores también a eso de diagnóstico. Así como menciona desde el punto de vista clínico, existen marcadores tumorales que van a ayudar desde el punto de vista clínico a diagnosticar o a sospechar de una enfermedad. También ya cuando usted realiza la biopsia, que está pensando en un cáncer, por ejemplo, de mama, también existen lo que son marcadores inmunohistoquímicos como factores pronósticos, que te van a ayudar a confirmar en primer lugar a través de la inmunohistoquímica el desarrollo de un cáncer, como también otros marcadores que nos van a decir qué tipo de terapéutica se va a elegir para tratar justamente la enfermedad. Como en el caso del cáncer de mama, tenemos unos marcadores pronósticos como son los receptores de estrógeno, los receptores de progesterona, y un marcador genético que es el gen HER2-Neu, justamente, que nos va a ayudar, y si están positivos, entonces va a ayudarnos a elegir qué terapéutica va a recibir la paciente para mejorar lo que sería su pronóstico en esta terrible enfermedad. Eso del ADN mitocondrial es muy importante porque antes pensábamos en el caso del cáncer de próstata que los pacientes con parientes en la línea paterna tenían más probabilidad de sufrir de cáncer de próstata. Y hoy sabemos que pacientes con parientes en la línea materna de la madre pueden también tener cáncer de próstata, porque esa predisposición se hereda a través de la madre en el DNA mitocondrial al hombre. Y el hombre también, cuya madre ha tenido en su familia cáncer de próstata, también está más predispuesto. Por eso yo siempre he dicho que lo mejor es prevenir, mejor que curar. La prevención es básica, y creo que es el mensaje en esta tarde que quiere llevar este programa, que no le tengan miedo a la consulta médica, no le tengan miedo a que el médico le diga a usted que tiene que realizarse una biopsia, porque le va a ayudar no solamente a detectar a tiempo, sino a prevenir el desarrollo de una enfermedad catastrófica. Usted como patólogo y patólogo clínico y dermatopatólogo, ¿usted ha oído hablar de una prueba que desarrollaron los catalanes en Barcelona, que con un simple examen de sangre son capaces de detectar los 15 cánceres más frecuentes en los humanos? Sí, he escuchado, inclusive aquí en el país han venido personas que se han detectado a veces a través del iris, del ojo, también la iriología, también utilizan lo que es el estudio de la saliva, pero hasta el momento son estudios que se han realizado en otros países, pero que todavía no son confirmatorios para tú decir, usted tiene cáncer en tal lugar. Por eso es bueno utilizar, en primer lugar, la visita al clínico, también lo que es el estudio de imágenes, y complementar, en el caso de que sea necesario, con un estudio histopatológico de biopsia. Pienso que sí, que muchas veces hay medicinas, como las medicinas que son alternativas, que tienen máquinas que a través del iris
que entrando los pies en agua y dependiendo cómo se ponga el color del agua, te da unos diagnósticos. Y no decimos que no, pero sí realmente no va a sustituir nunca la medicina clínica, medicina alternativa. Sin embargo, se pueden inclusive aunar y unir, pero realmente si a usted le dicen por un chequeo de la vista que tiene algún tipo de tumoración, en un chequeo de eso de medicina alternativa, visitar a un médico especialista para eso. No, pero en ese caso me refiero a una prueba médico, científica, o sea, de verdad, o sea, un examen de sangre donde se hacía estudios de hasta de HLA, del Human Leukocyte antígeno leucocitario humano. Humano, se podía detectar los principales 15 tipos de sangre de tumores Cáncer. En el humano. Sí, sí, no es una prueba científica, o sea, no es una cosa de medicina alternativa. Sí, sí. Doctor, ¿y los niños pueden hacerse biopsia? ¿Hay una edad específica o cualquier paciente, persona recién nacido, puede someterse a un estudio de biopsia? Sí, puede someterse siempre y cuando cumpla con los requisitos, porque antes de hacerse una biopsia va a depender justamente del tamaño de la biopsia, de la localización y principalmente de la condición clínica que tenga el paciente, que va a depender si puede someterse a algún procedimiento quirúrgico o no, porque existen lo que son riesgos, tiene que tener una evaluación preanestésica en algunas situaciones, en otros que no, porque por ejemplo en una biopsia de piel no hay que ir a un anestesiólogo, porque simple y llanamente va a ser una biopsia con una anestesia de tipo local que se va a realizar justamente. Pero generalmente los riesgos son muy mínimos para la realización de una biopsia y va a depender principalmente de la condición física de salud que presente el paciente. O sea que realmente sí. Sí, se puede hacer su biopsia. Inclusive hay su especialidad de la patología, que tenemos el patólogo pediatra también, que simplemente se va a dedicar al estudio minucioso de biopsia en niños. Doctor, otra de las cosas que de última de tecnología punta y que la tenemos en el país y que inclusive recientemente fue incluida en el PDSS, que es el PET scan. Sabemos que hay cánceres que no producen masas, por ejemplo, los linfomas a veces no producen una masa, sino que producen miles y miles de microsantuarios celulares. ¿Hay alguna patología en la piel que pueda beneficiarse del PET scan, de este nuevo avance? Bueno, a veces tenemos, por ejemplo, melanomas que se han desplazado y a veces no la podemos identificar con algún estudio de imagen, entonces se podría utilizar el PET scan para ayudar a detectar si hay alguna siembra tumoral, porque generalmente cuando la lesión está a nivel superficial de la piel, usted puede identificarla, aunque decía la doctora, es el órgano más extenso, pero es el más externo también, o sea, fácilmente a simple vista, si usted ve alguna alteración en su piel, debe de acudir a un dermatólogo para que reciba la atención necesaria y él le va a dar las orientaciones que usted necesita para diagnosticar a tiempo cualquier enfermedad, tumoral o no. Doctor, y sabemos que usted trabaja en un laboratorio de patología y nos encantaría que nos orientara cómo se llama el laboratorio y qué pruebas se realizan allá. Sí, se llama Laboratorio de Patología Especializada, la BOPAES. Aquí tenemos justamente un equipo multidisciplinario de patólogos dedicado a un área específica, por eso llamamos Laboratorio de Patología Especializada, y se va a dedicar justamente al estudio de biopsias y citología también, aunque realizamos pruebas especiales también, detección de virus de papiloma humano, pruebas de inmunohistoquímica, entre otras áreas de la anatomía patológica. ¿Y toman seguro médico allá? Sí, se toman todos los seguros médicos. Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar los contactos para cualquier médico que vea nuestro programa, tenga la información necesaria para contar con estos servicios de patología especializada. Muy bien, bueno, hasta aquí nuestro programa de Medicina de Cuerpo y Alma. Otro domingo más de 2 a 3 aquí en Cinevisión, Canal 19. Con el doctor Félix Padilla Torres, médico, patólogo, dermatopatólogo, a quien agradecemos su presencia y les reiteramos que estamos abiertos a cualquier invitación, cualquier día que quiera volver con un tema interesante para nuestros televidentes. A ustedes también le damos las gracias por participar otra vez con nosotros, gracias por sintonizarnos y hasta el próximo domingo. Siga con la programación de Cinevisión, Canal 19 y en YouTube busque Medicina de Cuerpo y Alma. Gracias.